tal? Buenas noches. Como siempre, un gusto estar en Derecho y Revés y presentarles esta propuesta que tenemos para este último programa del mes de julio. Se acercan las elecciones PASO y sin duda los precandidatos van visitando diferentes ciudades. Río Tercero no es ajena y hoy estaremos conversando con dos precandidatos cabezas de diferentes listas de partidos minoritarios. Estaremos charlando con ellos sobre cómo encaran las campañas, las elecciones, qué perspectivas tienen y cuál es la visión que tiene cada uno de los frentes partidarios y electorales que se han conformado. Ni bien termine esta presentación, estaremos con el tema que sin duda ocupa gran parte de la agenda actual de nuestra ciudad, que tiene que ver con los despedidos de Atanor. 24 personas se quedaron sin trabajo, hubo conciliación obligatoria, hubo reuniones, en teoría tienen que volver a trabajar porque se retrotrajo todo el conflicto mientras duren las negociaciones en el Ministerio de Trabajo. Estaremos conversando con el abogado del sindicato sobre estos detalles. Y también estaremos en la editorial hablando de algo que muchas veces no nos sirve demasiado, cuando todos sabemos algo, pero nadie lo termina diciendo. Vamos a la frase del día que tiene que ver con algo que ha comenzado este lunes. Los chicos volvieron a la escuela y vamos a hablar en la cita de hoy de la educación. Pertenece a Nelson Mandela y dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela, abogado, activista y presidente sudafricano. Esta es la propuesta, este es Derecho y Revés. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a todos. Sin duda un conflicto actual que tiene que ver mucho con la identidad y con la idiosincrasia de Río Tercero es el que se está suscitando en Atanor. Pero Atanor es solamente uno de los engranajes, también la empresa Complex desde hace un tiempo, y que se enmarcan en definitiva en toda una situación precaria en cuanto a las fuentes laborales, no solo en Río Tercero, sino también en la provincia y en el país. Y para conversar sobre la primera audiencia de conciliación que hubo esta semana y también sobre cómo sigue el conflicto de estos 24 despedidos que tuvo la empresa Atanor, estamos con el abogado del Sindicato de los Químicos, doctor Carlos Pachman. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir. No, un placer. Doctor, ¿cuál fue el resultado de la primera audiencia del lunes con la empresa? El sindicato planteó muy severamente que la conciliación obligatoria no sea a medias. En realidad hablamos de que en los términos salvajes en que se está tratando a los trabajadores, arrancando por la famosa listita de despedidos pegada en una puerta, con la falta de respeto que eso significa a la persona y a la dignidad, sumándole esto de que está bien, aceptamos la conciliación, pero prescindimos de que entren a trabajar. Los eximimos de la prestación, que es otra forma de vulnerar personalidades, ¿no? De atacar la intimidad, la conciencia, la dignidad de los trabajadores, ¿no? Quédate en tu casa que te mando la plata. ¿De qué hablamos cuando son trabajadores que dejan jirones de su vida ahí? Porque haciendo turno rotativo, y muchos de los que escuchan saben lo que es el turno rotativo, deja jirones de tu vida ahí. Además, yo digo mucho porque Río Tercero es una ciudad de trabajadores, ¿no? Río Tercero no es una ciudad que no se haya hecho sino a base de obreros. Es una gran idiosincrasia, como decías vos recién, de obreros. En ese contexto, se le intimó a la empresa. Se intimó a que en 72 horas los trabajadores ingresen a la planta a trabajar, por parte del ministerio. Tal cual es retrotraer el conflicto a antes que sucediera. Eso sería en el grado que nosotros queremos. Bien. Que se retrotraiga. Bien. El ministerio entendió que tenemos razón y así lo ordenó. Retrotráiganlo como debe ser, los compañeros trabajadores adentro de la planta. Y le dieron 72 horas para que lo haga. O sea que el día viernes deberían estar entrando
cada uno a los puestos de trabajo. No sabemos la modalidad, no sabemos cómo va a ser, pero sí va a ser un paso que los compañeros estén adentro de la planta como debe ser. ¿Puede llegar a ser violento? No. A lo que me refiero con la modalidad... ¿O compulsivo, digo? ¿Se le puede obligar a la empresa a que lo haga? Si no, pero la empresa puede sufrir graves multas, de sumas importantes por no cumplir la conciliación. Pero obviamente no cumplir la conciliación cuando nosotros la estamos cumpliendo sería un agravante más, que yo no creo que la empresa esté dispuesta a asumir un agravante más a todo lo grave que ya está. A lo que comentó usted recién de pegar un papelito y informar que uno está despedido, de ya tener depositadas las indemnizaciones, ¿con qué actitud se encontraron de la empresa frente a frente en la mesa de conciliación? Es muy dura, obviamente, muy dura, a ver. Porque hay como una idealización de las empresas de la ciudad que manejan grandes volúmenes laborales y grandes volúmenes de dinero. Uno supone que tienen identificación con la ciudad, ¿la tienen? A ver, nosotros venimos trabajando y hablando mucho dentro del sindicato y una de las cuestiones a desconstruir es esta de... Primero, muchos trabajadores creen que eran parte de la familia de Atanor. Atanor es una sociedad anónima, no tiene familia. Y tu familia no te hace esto. Tu familia no busca enfermarte, ¿no? Y no es que lo busquen, pero digo, estamos en una precarización a veces donde tenemos que hacer ingentes esfuerzos. Son muchas las inspecciones de seguridad e higiene que se han hecho en estos últimos tiempos para que no se te caiga un cielo raso encima, ¿no? Digamos, cuando se habla de las grandes inversiones, ¿las inversiones de qué? Si en Río Tercero no se invierte nada. En todo caso, son empresas que invierten en sus empresas para llevarse enormes ganancias a los capitales que invierten ahí, pero ni los conocemos. Yo el señor Atanor no lo conozco. El único que invierte en Río Tercero es el trabajador químico. El trabajador que desde comprar en el súper hasta comprarse un auto lo hace acá. Es un trabajador, el trabajador químico que es buscado por el comerciante, que es buscado por aquel que quiere vender un terreno. Las construcciones que se han hecho en Río Tercero en el barrio de los químicos, inversiones de los químicos, no es de la empresa Atanor. El sindicato químico invierte en Río Tercero. El SUM, el barrio, ahora hay una enorme inversión de una pileta climatizada para los afiliados, una pileta climatizada en el centro de Río Tercero para los afiliados, que tienen problemas de salud, que tienen problemas y que necesitamos una pileta más. Bueno, doctor, eso es invertir. Usted pone sobre el tapete la cuestión de la seguridad y la cuestión de la salubridad de los trabajadores, que es algo que generalmente no se pone sobre la mesa. Usted habla de precarización en ese sentido, de que se está afectando la salud de un trabajador y por ahí hay una frase que es salud por plata, digamos, ¿no? Bueno, eso es algo con lo que nosotros peleamos diariamente. Ahora bien, cuando hablamos de salud no es tirar bombas de alarma, ni no. En una ciudad, pero estamos en una ciudad que ha tenido que defenderse de sus propias empresas, ¿no? Penosamente. El trabajador químico nosotros tratamos de cuidarlo al máximo porque es el primero que tiene el contacto con una producción que no es una producción de botones, es una producción compleja. Bien. El turno rotativo es porque es justamente también por eso. Y la calificación del personal, que es algo que nosotros insistimos siempre y por eso hablamos del convenio colectivo, la calificación del personal tiene que ver con esto. Alguien tiene que saber cómo manejar presiones, temperaturas y demás elementos que hacen a la producción química que yo no lo sé, ¿no? Y los compañeros que por aprendizaje, por experiencia, van tomando los puestos y van enseñándose entre ellos en una capacitación que tiene una parte técnica que da la empresa al principio sobre seguridad y después se va trabajando Entonces, cuando una persona llega a manejar un panel con una enorme cantidad de lazos de control, sabe perfectamente qué está haciendo. Y por eso un trabajador químico calificado y que tiene el salario que tiene los adicionales que tiene. Pero también las instalaciones deben estar adecuadas.
Y el sindicato ha hecho generar planes de obras en empresas de Río Tercero más de una vez, porque los planes de obras para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo. ¿Hoy son las adecuadas? Tendríamos que ver cuáles fueron las últimas inspecciones que hicimos, pero a ver, es como una casa también, ¿no? Digamos, yo creo que ninguno puede largar así. Si la casa la tenés cerrada durante un año sin abrir las puertas, vas a entrar y va a haber olor a humedad. Digo, también es permanente, ¿no? Y no es que la empresa no quiera cumplir, yo no digo eso, ¿no? Pero digo, también hay que andar exigiéndole, porque si el sindicato no está atrás de cada cosa, teníamos cielos rasos que se caen en algún sector importante y no está bueno que eso suceda, ¿no? Pero también, a ver, si vos me decís si la empresa te brinda los elementos de seguridad, sí, brinda los elementos de seguridad. Sí, digamos, ¿se cumplen las leyes? Sí, se cumplen. Pero a veces hay que andar por detrás y se han hecho muchas inspecciones de seguridad e higiene. Doctor, encontrábamos, y lo estamos viendo ahora en pantalla, en un puesto de trabajo online que Atanor pide personal. Supervisor de producción, Atanor Tercero, fecha 20 de julio. ¿Cómo se entiende que en medio de un proceso de haber despedido a 24 personas, por otro lado estén pidiendo personal? Si bien un supervisor es una cuestión muy específica. Pero uno supone que cuando una empresa despide es porque está... Muchas veces hay trabajadores que con la experiencia que tienen, y en el caso de los pedidos hay algunos de mucha experiencia, pasan a ser supervisores, ¿no? La empresa le cambia su relación laboral. No, hay algo que es más contradictorio. Nosotros estamos sufriendo el conflicto con 24 personas en conciliación, que son trabajadores químicos en este momento, y a la par hay un extremo pedido de horas extras. El sindicato entiende, y recién lo manifestaba en estos días Omar Barbero en una charla que teníamos, no solo que es contradictorio, sino que hace falta más puestos de trabajo en Atanor. Nosotros hace tiempo que venimos pidiendo en el Ministerio de Trabajo, en diferentes tipos de audiencias, que se cubran los puestos de los que se jubilan. Por ejemplo, yo diría que hay puestos de hace más de 8 o 10 años que no se han vuelto a cubrir. Es más, el sindicato entiende que no es que había que echar 24, sino que faltaban 20. ¿No? Para trabajar con las condiciones óptimas y las condiciones óptimas de seguridad que el sindicato quiere para sus trabajadores. ¿Y entonces cuál es la hipótesis de fondo? ¿Qué está buscando la empresa? ¿Midió fuerzas despidiendo 24 y después el número era mayor? Es una buena pregunta. Yo lo que puedo tener son teorías, y lo que estamos trabajando ahora realmente estamos enfocados sobre los 24 chicos, compañeros pero es una buena pregunta, y las hipótesis pueden ser varias para la respuesta. ¿Por qué vienen? Porque sí, pedir trabajadores mientras se echan, decir que se va a optimizar, pero nosotros vemos que está el personal jerárquico a cargo ahora. Hay sectores donde está el personal jerárquico solo a cargo, los supervisores. Nosotros pensamos que sí, está funcionando normalmente, pero con todo un personal que no debiera estar ahí, debiera estar supervisando. Lo cual no deja de ser un riesgo implícito mayor al riesgo de estar trabajando. Nosotros en las dos audiencias manifestamos que hacíamos reserva de que la empresa tome todas las medidas de seguridad laboral y ambiental. No queremos que pase, no creemos, o sea, a ver, esperamos, nadie quiere que pase nada, ni debería por qué pasar nada. Si las cosas no andan, se deberían parar las plantas, punto. Bien. Pero hacemos la advertencia, tenemos que decirlo, decir, bueno, a ver, si se sigue yendo gente, con todo lo que viene una pequeña epidemia de gripe y enferma a 5 supervisores y 5 trabajadores más, y la complicación empieza a ser cada vez más grave. Entonces no coincidimos con esta manera de actuar, no coincidimos con el trato de los trabajadores, y no solo que desde el sindicato se ha pedido que vuelvan los 24 puestos a ser tomados efectivamente, sino que además tomen 20 puestos más, por lo menos, para asegurar un trabajo adecuado, justo,
justo desde lo adecuado, ¿no? Porque es injusto trabajar inadecuadamente. Que sea justo desde la comodidad en la que tenés que trabajar, garantizada por todos los puestos ocupados, por personal que sea idóneo y que esté en condiciones, sí, claro, y que están respaldados también por un convenio colectivo importante. Que a lo mejor entre las hipótesis de tu pregunta podría encontrarse que este convenio moleste a alguien. Doctor, sin ir al plano de las especulaciones, pero yendo a lo concreto, ¿han tenido ustedes alguna evidencia de que la empresa se quiera ir de Río Tercero? No, lo único ¿De que vaya a cerrar la planta? No, lo único que hemos tenido es evidencia de que no han dicho la verdad. Yo el otro día lo oí al señor intendente un poco molesto, porque a él le habían dicho una cosa y que acá en los puestos de trabajo y resulta que no. Yo lo vi al doctor Martín un poco... Mire que suele tener paciencia, ¿eh? Sin embargo lo vi como que estaba un poquito molesto. Le mintieron y tuvo que poner la cara sobre esa mentira que después resultó. Lo dice usted. Doctor, muchas gracias. Seguramente estaremos conversando después con los representantes del sindicato y para ver cómo sigue este conflicto y a ver cuál es la solución en definitiva. Muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a usted. Muy amables. Pausa y ya seguimos.